En el pequeño y olvidado pueblo de Villa de los Pinos, donde las casas de adobe y madera se apiñaban alrededor de una plaza central, cubierta por adoquines irregulares, vivía un hombre que, a simple vista, parecía completamente ordinario. Manuel Ríos, el zapatero, era conocido por todos por su habilidad sin igual y por su carácter reservado. Su taller, un edificio bajo con una fachada de madera oscurecida por los años y el humo de los hornos cercanos, se encontraba en la esquina de la plaza. Una vieja señal colgaba de la puerta, balanceándose suavemente con el viento, produciendo un chirrido metálico que se mezclaba con los murmullos del pueblo y el canto de los gallos al amanecer. Los ventanales estaban siempre empañados, dejando entrever sombras y destellos de cuero, herramientas y botellas de aceite antiguo, sin que nadie pudiera distinguir con claridad qué ocurría dentro. Manuel era un hombre solitario, sin familia cercana y con costumbres estrictas. Cada mañana recorría las calles vacías, saludando apenas con un gesto a quienes encontraba, mientras sus ojos parecían siempre concentrados en algún pensamiento distante. Los aldeanos comentaban que su mirada era intensa, pero fría, como si evaluara cada detalle del mundo que lo rodeaba con precisión quirúrgica. Nadie sabía a ciencia cierta qué pensaba, y esa incertidumbre provocaba un respeto silencioso y un leve temor. Sus manos, siempre manchadas de pegamento y cuero, eran testimonio de años de trabajo constante y de un dominio de su oficio que pocos podían igualar. Dentro del taller, Manuel se movía con precisión obsesiva. Cada herramienta tenía su lugar, cada pedazo de cuero estaba seleccionado y preparado con cuidado, y cada zapato que salía de su banco de trabajo parecía más una obra de arte que un simple objeto utilitario. La luz que entraba por los ventanales iluminaba motas de polvo que flotaban lentamente, creando un efecto casi etéreo sobre las superficies de madera gastada y los estantes repletos de zapatos cuidadosamente alineados por tamaño y forma. El olor característico del cuero, mezclado con el pegamento y un leve toque de aceite rancio, impregnaba el aire y parecía envolver a todo aquel que entraba en el taller, creando una sensación de intimidad y desasosiego al mismo tiempo. Los vecinos hablaban de Manuel con una mezcla de admiración y recelo. Se decía que sus zapatos podían durar décadas, adaptándose al pie de cada cliente, como si tuvieran vida propia. Sin embargo, su fama también estaba acompañada de murmullos. La luz de su taller permanecía encendida hasta altas horas de la noche, y algunos juraban haber visto sombras moviéndose tras los ventanales cuando el resto del pueblo dormía. Los niños, atraídos por la curiosidad, se acercaban a mirar a través de los cristales empañados, pero muchos retrocedían al instante, sobrecogidos por la intensidad silenciosa de Manuel y la atmósfera que parecía saturar el lugar con algo imposible de nombrar. El ritmo de su vida era monótono y metódico, pero había detalles que delataban un mundo interior mucho más complejo y perturbador. Por las mañanas atendía a los clientes que llegaban con pedidos sencillos: zapatos para trabajar, botas resistentes, sandalias que debían durar años. Pero al caer la noche, cuando el pueblo estaba silencioso y las calles vacías, Manuel se sumergía en tareas que parecían más rituales que trabajo. Recortaba, medía y cosía con una concentración obsesiva, murmurando palabras inaudibles entre dientes, midiendo cada detalle con precisión extrema. Algunos aldeanos decían que incluso el más mínimo error en un zapato podía ser motivo de su ira silenciosa, y que cada puntada estaba impregnada de algo más que simple técnica, un propósito secreto que nadie debía cuestionar. La plaza, al anochecer, se transformaba en un espacio casi fantasmal. Los faroles emitían una luz débil
que apenas alcanzaba a iluminar las fachadas gastadas de las casas y los adoquines irregulares. Manuel permanecía en su taller, la puerta entreabierta, dejando escapar un débil olor a cuero recién trabajado, mientras el viento arrastraba murmullos y hojas secas. Los sonidos del pueblo se desvanecían frente a la precisión de sus movimientos, y cada corte, cada puntada, cada lijado, parecía parte de un ritmo silencioso que él solo podía comprender. La sensación que dejaba en quien lo observaba era inquietante. Un hombre aparentemente normal, encerrado en su rutina, pero cuya dedicación a su oficio tenía un matiz que rozaba lo obsesivo y lo inexplicable. Incluso los clientes más confiados percibían un leve desasosiego, zapatos que parecían cobrar vida, una sensación de que el taller tenía memoria propia y la impresión de que las herramientas y los objetos seguían al maestro con la mirada. Todo, desde el olor hasta la disposición de los materiales, contribuía a una atmósfera que mezclaba respeto y temor, normalidad y misterio. Y aunque nada parecía indicar peligro, había en Manuel Ríos una quietud que resultaba inquietante, como si detrás de la apariencia de un hombre dedicado y silencioso se escondiera algo que el pueblo aún no estaba preparado para comprender. La rutina de Manuel continuaba día tras día. La plaza se vaciaba, el sol se filtraba a través de los ventanales, y él trabajaba, incansable, en su mundo de cuero y herramientas. La calma del pueblo contrastaba con la concentración casi ritual del zapatero, y cada observador atento podía percibir, aunque de manera indefinible, que la serenidad del taller y la maestría de Manuel escondían un secreto profundo. Un secreto que, aunque nadie lo sabía aún, cambiaría para siempre la percepción del pueblo sobre su querido zapatero, y que transformaría la tranquilidad cotidiana en un hilo de suspenso silencioso que pronto comenzaría a envolver Villa de los Pinos. A medida que pasaban los días en Villa de los Pinos, el taller de Manuel Ríos se volvió aún más un lugar de misterio silencioso. Los comerciantes itinerantes y viajeros que llegaban al pueblo rara vez se detenían por mucho tiempo, y algunos nunca volvían a ser vistos. Al principio, nadie asociaba estas desapariciones con el zapatero. Manuel parecía un vecino ejemplar, un hombre dedicado a su oficio, siempre cordial y reservado, cuya vida giraba únicamente en torno al cuero, la aguja y la madera de sus hormas. La rutina diaria de los habitantes del pueblo continuaba con aparente normalidad, pero un hilo de inquietud invisible comenzó a recorrer las calles empedradas sin que nadie pudiera identificar su origen. La vida de Manuel se mantenía en un ciclo meticuloso. Por la mañana, limpiaba cuidadosamente su taller, organizaba las herramientas, revisaba el inventario de pieles y botas y atendía a los clientes con la cortesía habitual. Cada gesto estaba medido, cada palabra era breve y precisa. Sin embargo, con la caída de la tarde, una transformación sutil empezaba a notarse. Sus movimientos se volvían más precisos, casi ceremoniales, y sus ojos reflejaban un brillo extraño, concentrado en algo que parecía más profundo que la simple elaboración de calzado. En su banco de trabajo, las pieles se amontonaban ordenadamente, pero entre ellas se filtraban piezas de tonalidad y textura que ningún cliente podría reconocer al primer vistazo. Los aldeanos, curiosos y cautelosos, empezaban a notar un cambio en la atmósfera del taller. Un aroma más intenso, mezcla de cuero recién curtido y algo indefinible, dulce y metálico, que se escapaba por la puerta entreabierta y flotaba por la plaza al anochecer. Un día, un niño del pueblo, curioso y atrevido, se acercó al ventanal y trató de observar el interior. Lo que vio lo dejó perplejo y silencioso. Manuel manipulaba una piel que no se parecía a ninguna otra que hubiera visto.
más tersa, más flexible, con un matiz que resultaba inquietante. El zapatero, al notar la mirada del niño, se detuvo y levantó los ojos hacia él con un brillo afilado, mientras sus labios susurraban palabras que el viento parecía llevar sin que nadie más las escuchara. La curiosidad es peligrosa, hijo mío. El niño desapareció al día siguiente y nadie volvió a verlo en el pueblo. Un murmullo comenzó a recorrer las calles, mezclando temor y fascinación. Al mismo tiempo, la llegada de nuevos clientes comenzó a cambiar la rutina de Manuel. Algunos encargaban zapatos de manera habitual, otros solicitaban botas especiales, reforzadas y elegantes, pero siempre surgía un pedido que exigía más precisión, más delicadeza y cuidado, como si la tarea misma fuera un rito que no podía fallar. Por la noche, Manuel trabajaba bajo la luz mortecina de lámparas de aceite, midiendo, cortando y cosiendo con movimientos que se repetían hasta la perfección, mientras murmuraba palabras apenas audibles. La sensación que transmitía su presencia no era amenazante en apariencia, pero sí perturbadora. La combinación de rutina, silencio y obsesión creaba un ambiente de tensión invisible que impregnaba el aire del taller y de la plaza. Los vecinos comenzaron a notar pequeñas señales de que algo no estaba bien. Un viajero desaparecido era comentado con discreción. Un olor extraño se percibía en la calle trasera del taller. Algunas pieles parecían más oscuras o brillantes de lo normal. Sin embargo, la comunidad seguía viviendo su vida diaria, mezclando el respeto y la fascinación por la maestría de Manuel, con un miedo silencioso, difícil de explicar. Nadie podía imaginar la verdad completa detrás de esas desapariciones. Pero el peso de lo desconocido empezaba a ser palpable en cada conversación y en cada paso que se daba cerca del taller. Con el tiempo, la rutina del zapatero se volvió aún más nocturna. Mientras el pueblo dormía, Manuel encendía lámparas adicionales, ordenaba cuidadosamente las pieles y comenzaba a trabajar en formas y patrones que no se parecían a nada de lo que había hecho antes. Su precisión alcanzaba niveles extraordinarios, y los zapatos que salían de su banco empezaron a tener un acabado impecable, casi imposible de distinguir de la perfección. Cada puntada, cada corte, cada lijado era medido con cuidado obsesivo, como si la esencia misma del zapatero se transmitiera a través del cuero, transformando su obra en algo que parecía vivo, que llevaba consigo la historia silenciosa de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. El aire en Villa de los Pinos se cargaba con una tensión invisible. Nadie veía directamente lo que ocurría en el taller, pero todos lo sentían. Un hilo de misterio que recorría las calles empedradas, una sensación de que la rutina diaria coexistía con un secreto oscuro y cuidadosamente oculto. Manuel Ríos seguía trabajando día tras día, construyendo zapatos que podrían durar décadas y perfeccionando una práctica que ningún cliente podría sospechar, manteniendo en silencio un mundo secreto que pronto comenzaría a mostrar su verdadera naturaleza, sin que nadie estuviera preparado para enfrentarlo. Con el paso de los meses, Villa de los Pinos comenzó a recibir visitantes más acomodados, viajeros que recorrían el país y buscaban productos finos o experiencias distintas. Entre ellos llegó la señora de Arosa, una mujer de porte distinguido y mirada aguda, cuyos pasos resonaban sobre los adoquines de la plaza central. Se detuvo frente al taller de Manuel Ríos, observando el edificio bajo, la vieja madera oscurecida por los años y el ventanal empañado que apenas dejaba ver la luz que emanaba desde el interior. Su pedido sorprendió a todos. Solicitó un par de botas hechas de la piel más suave y flexible, con un acabado impecable y adaptadas a la forma exacta de sus pies,
como si se hubieran moldeado a mí desde el primer momento, dijo con voz firme y segura. Manuel aceptó el pedido con un leve asentimiento, y por primera vez se percibió en sus ojos un brillo diferente, extraño, que ningún aldeano había notado antes. Durante días se dedicó en cuerpo y alma a la creación de esas botas, midiendo la forma de los pies con precisión obsesiva, cortando la piel y cosiendo cada pieza con movimientos tan meticulosos que parecía ejecutar un ritual secreto. Cada noche, mientras el pueblo dormía, el taller permanecía iluminado por lámparas de aceite, cuya luz mortecina se filtraba por el ventanal, proyectando sombras alargadas sobre las paredes repletas de zapatos, herramientas y restos de cuero cuidadosamente apilados. La atmósfera dentro del taller estaba cargada de tensión, un olor mezcla de cuero recién trabajado, pegamento y algo dulce, metálico y penetrante que se filtraba hacia la plaza y hacía que incluso los animales del vecindario evitaran acercarse. En un rincón del taller, tras un banco de trabajo, se encontraba una pieza de cuero distinta a todas las demás, tersa, uniforme y de un matiz inquietante que parecía vibrar bajo la luz de las lámparas. Manuel la examinaba con cuidado extremo, pasando los dedos sobre su superficie y murmurando palabras apenas audibles, como si la piel misma pudiera responderle. La perfección de su trabajo contrastaba con la sensación de amenaza silenciosa que empezaba a percibirse en la plaza y las calles circundantes. Los aldeanos comentaban entre susurros la intensidad de la concentración del zapatero, y algunos notaban un cambio en su mirada, que ahora parecía más profunda, calculadora, casi predatoria, sin dejar de ser serena en apariencia. A medida que los días avanzaban, Manuel incorporaba detalles cada vez más finos y delicados a las botas, trabajando hasta el amanecer sin descanso. Sus movimientos se volvían casi hipnóticos. Medía con compases improvisados, cortaba con precisión quirúrgica y cosía con una paciencia que rozaba la obsesión. Cada puntada parecía contar una historia oculta, cada corte parecía seguir un patrón que nadie podía comprender. La señora de Arosa visitaba ocasionalmente el taller para revisar el progreso, y aunque no podía percibir exactamente qué hacía Manuel en sus momentos más concentrados, sentía un escalofrío en la nuca, como si el aire del taller llevara consigo una atención invisible, penetrante y silenciosa. Fuera del taller, los rumores empezaban a crecer. Se hablaba de viajeros desaparecidos tras su visita a Villa de los Pinos, de un olor extraño que se percibía cerca del taller por la noche, y de la perfección inquietante de los zapatos de Manuel, que parecían adquirir una vida propia. La comunidad continuaba con su rutina diaria, pero bajo la superficie de la vida cotidiana se percibía una tensión creciente, un hilo de miedo y curiosidad que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Algunos aldeanos afirmaban haber escuchado murmullos, crujidos y golpes leves que venían del interior del taller, como si la madera y el cuero tuvieran memoria propia, reaccionando a la obsesión silenciosa de su maestro. El taller, que por fuera parecía un espacio ordinario y acogedor, se transformaba por la noche en un lugar cargado de misterio. La luz cálida de las lámparas proyectaba sombras que se mezclaban con los objetos cuidadosamente alineados, y cada movimiento de Manuel generaba un ritmo silencioso que impregnaba el aire de tensión. Incluso los objetos inanimados parecían estar bajo su control. Cada tijera, cada cuchilla, cada pedazo de cuero esperaba pacientemente ser manipulado en el momento exacto. El zapatero hablaba consigo mismo, murmurando fórmulas que podían parecer incoherentes, pero que sin duda tenían un significado en el esquema de su obra. La pieza especial en el rincón permanecía como el centro invisible de su atención, y todo en el taller
giraba en torno a ella. La luz, el olor, los movimientos, el silencio. Manuel parecía existir únicamente para esa tarea, y su obsesión se extendía a cada aspecto de su rutina. Mientras tanto, la señora de Arosa no podía imaginar la naturaleza de la perfección que pronto tendría en sus manos, y el pueblo no podía sospechar que detrás de la destreza y la meticulosidad de su zapatero se ocultaba un mundo de secretos, de desapariciones y de un control absoluto que se manifestaba solo en la excelencia de sus creaciones y en la sensación de misterio que flotaba sobre la plaza cada noche. Al caer la última noche, antes de la entrega de las botas, Manuel permaneció trabajando hasta altas horas. La luz de las lámparas era casi el único testigo, y el taller parecía respirar con cada puntada que daba. La pieza especial brillaba bajo la luz y los sonidos del exterior, amortiguados por las paredes, se mezclaban con el ritmo de su trabajo, creando un ambiente en el que cualquier visitante podría haber sentido que el tiempo mismo se había detenido. La perfección de las botas estaba casi completa, pero la historia que contenían, invisible para todos excepto para su creador, comenzaba a tejerse silenciosamente, conectando la rutina del zapatero con los misterios y desapariciones que pronto se descubrirían, transformando la vida tranquila de Villa de los Pinos en un relato de obsesión, secreto y terror contenido. A medida que las semanas avanzaban, Villa de los Pinos comenzó a sentir un cambio sutil, casi imperceptible, en el ambiente cotidiano. Los aldeanos, que hasta entonces habían respetado y admirado a Manuel Ríos por su maestría y dedicación, empezaron a notar señales que rompían la aparente normalidad. Pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos, ahora se volvían inquietantes. Un aroma extraño cerca del taller, más intenso que el cuero recién trabajado, mezclado con un matiz dulce, penetrante y difícil de identificar. Sombras que se movían con una precisión inquietante cuando el ventanal permanecía iluminado por la noche. El murmullo de pasos y crujidos que nadie podía asociar con actividad humana conocida. Todo ello comenzó a sembrar un hilo de sospecha que lentamente recorría las calles empedradas del pueblo. Uno de los primeros en notar que algo estaba fuera de lugar fue don Esteban, el herrero, un hombre viejo y prudente que durante décadas había trabajado con fuego, hierro y madera. Durante una visita rutinaria al taller de Manuel, percibió un olor inusual que no recordaba haber sentido en todos sus años de experiencia con cuero. Un aroma húmedo, con un toque metálico que se le hacía familiar, pero imposible de precisar. Intentó comentar la sensación con el párroco del pueblo, pero la conversación quedó inconclusa. Don Esteban no podía explicar exactamente qué le había inquietado, y el párroco, un hombre acostumbrado a lidiar con supersticiones y rumores, lo escuchó con cortesía, sin mostrar alarma. Sin embargo, esa conversación silenciosa fue el primer indicio de que la percepción del pueblo estaba cambiando. Mientras tanto, Manuel continuaba su rutina nocturna con la misma precisión obsesiva que lo caracterizaba, pero ahora con una intensidad que parecía reflejar un propósito más oscuro. Cada puntada, cada corte, cada medida de cuero se ejecutaba con una concentración casi ritual, y los materiales que antes parecían ordinarios ahora adquirían un matiz inquietante. Las piezas especiales, tersas y uniformes descansaban en rincones del taller esperando ser transformadas, como si supieran cuál sería su destino. Los aldeanos empezaban a notar la transformación del zapatero. Sus ojos parecían más fríos, sus manos más firmes, y aunque nunca mostró violencia, la sensación de control absoluto que emanaba su presencia
provocaba un temor silencioso, difícil de articular, pero imposible de ignorar. Una tarde, un grupo de niños, curiosos como siempre, se acercó al ventanal y logró ver lo que parecía un corte especialmente delicado de una piel que nadie en el pueblo había visto antes. La textura, el color y el brillo de la superficie provocaron un escalofrío instantáneo en los observadores. Manuel, al notar las miradas, alzó la vista lentamente y lo silenció con un gesto apenas perceptible y una mirada intensa que parecía atravesar la madera y el vidrio. Esa misma noche, los niños contaron la experiencia a sus padres, quienes escucharon con una mezcla de incredulidad y creciente inquietud. El rumor empezó a extenderse de manera silenciosa. Algo extraño, casi inhumano, estaba ocurriendo en el taller de Manuel Ríos. Los comerciantes itinerantes que visitaban el pueblo comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Al principio, nadie lo relacionó con el zapatero. Villa de los Pinos siempre había estado en rutas poco transitadas y las desapariciones se atribuían a caminos peligrosos o mala fortuna. Pero la acumulación de detalles, el olor, las sombras, la intensidad del trabajo nocturno y la precisión casi obsesiva de Manuel empezó a crear una sensación de amenaza latente, como un secreto que se estaba gestando detrás de la fachada tranquila del taller. La vida del pueblo continuaba, pero con un hilo de tensión que nadie podía nombrar. Un conocimiento subconsciente de que algo estaba mal, de que lo que parecía normal escondía una realidad perturbadora. Una noche, don Esteban decidió acercarse con cautela al taller para investigar por sí mismo. Observó desde la puerta entreabierta cómo la luz de las lámparas iluminaba el banco de trabajo y cómo Manuel movía sus manos con precisión extrema sobre la piel. Notó el mismo aroma dulce y metálico y percibió un movimiento casi imperceptible en una de las piezas especiales. No había gritos ni violencia, solo una perfección inquietante y un silencio que llenaba el espacio con un peso casi físico. Esa visión consolidó sus sospechas. Detrás de la destreza del zapatero se ocultaba algo mucho más oscuro de lo que cualquier aldeano podría haber imaginado. A partir de ese momento, la tensión en Villa de los Pinos se volvió casi tangible. Los vecinos hablaban en susurros, las calles parecían más silenciosas y las noches más densas. La rutina de Manuel continuaba, inalterable, pero cada movimiento suyo parecía acumular un misterio cada vez más pesado. Cada puntada de cuero, cada corte de tijera, cada roce de la aguja, parecía formar parte de un ritual cuidadosamente planificado, invisible para todos excepto para el zapatero. La perfección de su trabajo y la intensidad de su presencia creaban un clima de inquietud que impregnaba la memoria colectiva del pueblo, anunciando que la revelación de su secreto estaba cerca y que la aparente normalidad de Villa de los Pinos coexistía con un mal silencioso y meticulosamente oculto. El silencio de Villa de los Pinos se rompió lentamente, no con gritos ni escenas violentas, sino con pequeños indicios que comenzaron a acumularse y a pesar sobre la memoria colectiva del pueblo. Tras la desaparición de varios viajeros y comerciantes, algunos de ellos de paso, los rumores sobre el taller de Manuel Ríos se intensificaron. Los aldeanos que habían respetado durante años la precisión, la meticulosidad y la aparente normalidad del zapatero empezaron a percibir señales que, en retrospectiva, eran imposibles de ignorar. Aromas extraños que escapaban por las ventanas del taller, sombras que se movían con un ritmo casi mecánico, y la intensidad fría de la mirada de Manuel durante sus horas de trabajo nocturno empezaron a formar un patrón que el pueblo no podía disociar de las desapariciones.
El primero en reaccionar con cautela fue don Esteban, el herrero, quien había visitado el taller en varias ocasiones por motivos cotidianos. Observó con detalle el comportamiento del zapatero, la precisión extrema, los movimientos ceremoniosos, la forma en que cada pieza de cuero era seleccionada, medida y cortada. Aquella obsesión, antes interpretada como perfeccionismo, ahora se veía como un indicio de un propósito más oscuro. Don Esteban decidió mencionar sus sospechas al párroco, quien escuchó con una mezcla de incredulidad y preocupación. Sin embargo, el peso de la evidencia era difícil de ignorar. La rutina meticulosa de Manuel, los pedidos especiales de clientes y la perfección inquietante de cada par de zapatos empezaban a sugerir una verdad que pocos querían enfrentar. Con el tiempo, se empezaron a documentar los hallazgos de manera más sistemática. Tras la desaparición de Manuel, los investigadores encontraron que las piezas de cuero en el taller no correspondían a ningún animal conocido. Su textura, uniformidad y elasticidad resultaban extrañas, casi humanas. Los zapatos, alineados por tamaños y cuidadosamente etiquetados, contenían grabados sutiles, iniciales, fechas y símbolos que coincidían con los nombres de las personas desaparecidas. Los registros de pedidos, antes vistos como simples anotaciones, revelaban un patrón escalofriante. Cada fecha correspondía a la desaparición de un viajero o comerciante, lo que convertía la obra de Manuel en un archivo silencioso de sus actos. La reacción del pueblo fue variada. Algunos cayeron en un estado de incredulidad, incapaces de aceptar que la rutina de un vecino tan respetado pudiera ocultar un secreto tan macabro. Otros comenzaron a experimentar miedo y ansiedad, evitando pasar cerca del taller o hablar del tema en voz alta. La comunidad se vio forzada a confrontar la realidad de que la perfección y la dedicación del zapatero habían sido instrumentos de un mal cuidadosamente oculto, y que la apariencia de normalidad había sido un velo para actos que nadie podía imaginar. Los relatos posteriores de quienes ingresaron al taller después de la desaparición de Manuel añadieron más detalles inquietantes. Herramientas alineadas, restos de pieles de tonalidad extraña, botas terminadas con inscripciones precisas, y un orden que denotaba planificación y control absoluto. La ausencia de violencia directa no mitigaba la impresión de horror. La evidencia misma contaba la historia de manera más impactante que cualquier acto observable, dejando a los testigos con un sentimiento de inquietud profunda y silenciosa. La percepción de Manuel cambió de manera irrevocable. Lo que antes era respeto por su habilidad y dedicación se transformó en una mezcla de fascinación y miedo. La idea de que alguien podía vivir y trabajar junto al pueblo durante años, mientras ejecutaba actos atroces con precisión y cuidado, alteró la memoria colectiva de Villa de los Pinos. Cada habitante comenzó a recordar detalles que antes habían ignorado: luces encendidas hasta altas horas, sonidos extraños, la atención obsesiva en su trabajo y la forma en que desaparecían los viajeros. Todo ello conformaba un relato silencioso de horror contenido, donde la rutina diaria coexistía con el mal sin que nadie lo advirtiera, hasta que ya era imposible negarlo. Con el taller ahora vacío, cada objeto dentro de él se convirtió en testigo mudo. Las herramientas, las botas, las piezas de cuero y los registros de pedidos funcionaban como evidencia tangible de los actos de Manuel. La perfección de su trabajo se revelaba ahora como un instrumento de control, una manifestación de obsesión que trascendía la simple artesanía y servía como registro de sus crímenes. El pueblo, enfrentado a esta verdad,
experimentó un cambio silencioso pero profundo. La cotidianidad se vio teñida por la memoria de lo sucedido y la certeza de que el mal podía residir en lo más cotidiano y aparentemente inofensivo se instaló como un recuerdo persistente. Los habitantes empezaron a evitar el taller, incluso después de que fuera asegurado por las autoridades. La plaza y las calles circundantes adquirieron una densidad silenciosa, como si el aire mismo recordara lo que allí había ocurrido. La historia de Manuel Ríos se convirtió en un relato de advertencia. La obsesión, la perfección y la soledad podían ocultar horrores inimaginables. Cada puntada de cuero y cada par de zapatos ahora contaban una historia silenciosa, y la memoria del pueblo quedó marcada por la combinación de admiración, miedo y un conocimiento doloroso de que la maldad a veces se oculta bajo la rutina y la apariencia de normalidad. Tras la desaparición de Manuel Ríos, Villa de los Pinos quedó sumida en un silencio denso y prolongado, un silencio que parecía filtrarse en cada piedra de la plaza, en cada calle empedrada y en cada rincón de las casas que rodeaban el taller. El edificio, antes centro de actividad, olor a cuero y chispeante luz cálida, permanecía cerrado y abandonado. Sus ventanas, empañadas por el polvo y la humedad, ofrecían apenas un reflejo de la luz del sol, que parecía temer penetrar en el interior. La madera de la fachada crujía suavemente con el viento, como si cada tablón recordara los años de meticuloso trabajo y los secretos guardados por Manuel. Los aldeanos evitaban acercarse. Incluso al cruzar la plaza, sentían un peso invisible, una presencia que no necesitaba mostrar su rostro para hacerse notar. Durante las primeras semanas, la sensación de incomodidad fue creciendo. Los rumores sobre los desaparecidos y la perfección inquietante de los zapatos de Manuel se esparcían discretamente entre los vecinos. Los relatos eran fragmentarios, confusos, pero todos compartían un hilo común: la imposibilidad de explicar el talento y la obsesión del zapatero, sin sospechar que tras su trabajo se escondía algo aterrador. Algunos recordaban la luz de las lámparas encendidas hasta altas horas de la noche, el murmullo de la máquina de coser o de tijeras que nunca habían escuchado en otro taller, y el olor extraño, dulce y metálico que se filtraba hasta las calles cercanas. La memoria colectiva del pueblo comenzaba a entretejer la historia de Manuel con la rutina diaria que, hasta entonces, había pasado desapercibida. Con el paso de los meses, el taller se convirtió en un lugar de miedo contenido y fascinación silenciosa. Los habitantes de Villa de los Pinos evitaban hablar del tema abiertamente, pero sus miradas, gestos y silencios hablaban más que cualquier palabra. Los niños jugaban más lejos de la plaza, evitando la esquina del taller, mientras que los adultos recordaban, a veces sin quererlo, cada detalle que antes les había parecido inocuo: la meticulosidad extrema de Manuel, la precisión de cada puntada, la forma en que medía la piel y cortaba con exactitud quirúrgica. Todo adquiría un significado nuevo, más oscuro, y el pueblo comprendió, finalmente, que había vivido junto a un hombre capaz de actos inimaginables. Un mes después, un inspector que había participado en la investigación recibió un paquete misterioso. Al abrirlo, encontró un par de botas de acabado perfecto, suaves al tacto y sorprendentemente cálidas, como si aún conservaran un residuo de vida. En la suela estaban grabadas las iniciales M.R. La correspondencia con los desaparecidos del pueblo provocó un escalofrío inmediato. Las botas permanecieron encerradas, observadas con respeto y temor, y se convirtieron en un recordatorio silencioso de que Manuel, aunque ausente físicamente,
podía dejar su marca de manera perturbadora y ceremonial. La perfección del calzado se transformó en evidencia de la obsesión del zapatero y de su capacidad para proyectar el terror de manera silenciosa. La vida del pueblo continuó, pero con un peso invisible. Las noches se volvieron más densas. Los crujidos de las calles parecían amplificarse y los aromas que recordaban al taller aparecían sin motivo aparente. Cada habitante desarrolló una conciencia silenciosa: evitar mirar hacia el taller, cruzar la plaza con prisa y hablar en susurros de lo ocurrido. Algunos afirmaban percibir la sombra de Manuel moviéndose entre los objetos abandonados. Otros aseguraban que el olor a cuero recién trabajado se intensificaba en ciertas horas de la noche, aunque racionalmente sabían que el zapatero había desaparecido. La percepción de su presencia persistía, y el pueblo aprendió a convivir con un miedo invisible que se extendía por la memoria de cada calle y casa. A medida que los años pasaban, la historia de Manuel se convirtió en una advertencia silenciosa y permanente. Cada herramienta, cada zapato terminado y cada pedazo de cuero que había quedado en el taller se transformó en testigo mudo de sus actos. Las botas con las iniciales MR se guardaban como reliquias inquietantes, símbolos de una obsesión que había trascendido la rutina diaria y se había convertido en un registro de horror meticuloso. La perfección de Manuel, que antes inspiraba respeto, ahora se asociaba con miedo, misterio y un mal que permanecía latente. Los habitantes del pueblo vivieron con la certeza de que algunas sombras no desaparecen. La memoria del taller, del zapatero y de sus obras permanecía en cada esquina de Villa de los Pinos, recordando que la obsesión y la habilidad pueden esconder actos atroces y que incluso la rutina más cotidiana puede albergar un mal silencioso. Algunos viajeros que pasaban por la plaza aseguraban sentir un escalofrío inexplicable, como si el taller aún respirara, como si la aguja de la máquina siguiera cosiendo sola, sin manos, sin dueño. La presencia invisible de Manuel se convirtió en una advertencia constante. El mal puede permanecer oculto y observar en silencio, esperando entre las sombras de la vida cotidiana. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse al taller. Algunos dicen que, por las noches, aún se escucha el roce de la aguja sobre el cuero, y que cada puntada sigue marcando la memoria de quienes desaparecieron. La perfección de Manuel Ríos sigue presente, invisible, entre las sombras de Villa de los Pinos.